Alguna vez, tal vez me han escuchado, el dirigir la palabra, la reflexión sobre la palabra de Dios desde el altar es para estar cerca de los compañeros y, en segundo lugar, para que nos demos cuenta que la mesa de la Eucaristía está incompleta si no tiene la mesa de la palabra. Por eso, hoy también en este día, sábado, un día dedicado de una forma especial al amor a la Virgen. Y además, como les decía antes, al subir a este lugar, da un impacto tremendo de grandeza y decirle al Señor gracias por este día, por este paisaje, gracias porque en el fondo de este paisaje queremos encontrarnos con Cristo a través de María. La palabra de Dios que hemos proclamado en este sábado es una palabra que dentro de la Cuaresma quiere como iluminar, caldear nuestro corazón dentro de esta Cuaresma. Tenemos un riesgo, los sacerdotes y el pueblo creyente, que la Cuaresma es la de siempre. No, el hoy de la Iglesia tiene una prioridad de actualidad. La Cuaresma no es una costumbre, la Cuaresma es un camino que llevamos dentro de nosotros y que tal vez en momentos dados como este tiempo de Cuaresma es el momento, la oportunidad para salir a flote de esta realidad que nos ilumina en la vida. No podemos correr este riesgo como si la Cuaresma fuese como los carnavales, como esto. No. La Cuaresma es la vida del creyente. Toda nuestra vida es una Cuaresma. Es un caminar tras las huellas de Cristo. Es un caminar para dejarse guiar, como decía, yo creo que fue ayer, por este camino de la vida. La vida del creyente es como la vida del peregrino, estos caminos de Santiago, etc., con el cayado de la fe. El cayado de la fe que alimentamos con la oración, alimentamos con los sacramentos y alimentamos con la escucha de la palabra. No puede fallar la fe. En segundo lugar, las sandalias de la esperanza, buen calzado, para que el camino sea fácil de andar. Cuando llevamos mal calzado podemos tropezar y creo que el gran calzado del peregrino, del creyente, es la esperanza. Caminamos en esperanza. Caminamos porque creemos y esperamos que al final del camino está Cristo. Y como los grandes caminantes de Santiago y otros lugares, se lleva un zurrón abierto. En el zurrón están las viandas que llevamos. Y está abierto ¿por qué? Para saber que no caminamos solos, que caminamos con otros y que tenemos que compartir en el descanso del camino aquello que cada uno lleva. Esta es la figura de un creyente. Y dentro de la Cuaresma, esta figura adquiere actualidad para sentirnos caminantes, abrazando el bastón de la fe. No podemos caminar sin fe, no podemos caminar sin Dios. Nosotros vamos por el camino de la vida en busca del Señor, para encontrarle un día, porque Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Y creo que esta es la realidad. Hoy las lecturas que hemos proclamado, en primer lugar, la lectura del profeta Oseas, como sabéis, que comentábamos ayer, un profeta menor, pero no menor porque no tenga importancia, sino porque la trayectoria de sus escritos es breve. Y hoy esta lectura del profeta Oseas nos dice unas palabras muy bellas. Volvamos al Señor. Y creo que esto es la Cuaresma.
volver al Señor. Cuando uno camina por una senda buscando la orientación de su vida a un lugar que va, nosotros caminamos al encuentro del Señor. Y a veces tenemos que hacer realidad estas palabras de Oseas. Volvamos al Señor. Nos hemos equivocado. Damos marcha atrás y cambiamos la dirección del camino. Esto realmente es la Cuaresma. Un darnos cuenta que a veces nuestro caminar no es correcto, que caminamos por una senda equivocada y la Cuaresma nos invita a tomar conciencia, a ver con claridad que no es el camino, dar marcha atrás. ¿Y cómo damos marcha atrás? A través de la oración, como nos dice, la penitencia, el ayuno y la limosna. Todos los rasgos clásicos de un caminante, de un peregrino en la vida. Somos peregrinos. ¿Cuándo acabará el camino? No sabemos. Sí sabemos que tiene un fin, pero sabemos desde la esperanza que este fin es Cristo el Señor, resucitado, que nos dará la vida, esa vida que anhelamos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso creo que es importante que estas palabras de Oseas calen hondamente en nosotros. Volvamos, cambiemos de dirección a través de estos momentos de la Iglesia, la Cuaresma, que es un tiempo para tomar conciencia a la luz de la palabra, a la luz de la oración, a la luz de los sacramentos, no digamos la Eucaristía. Dice el profeta, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. Esto todo una referencia al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios que caminaba errante con mucha sed, Moisés rompió la roca para que brotase el agua que les podía animar el camino. Por eso el Señor nos ha desgarrado la roca de nuestra vida. ¿Para qué? Para que brote ese agua que nos tiene que saciar como a la samaritana. Esta lectura es maravillosa del bueno de Oseas. Y esta es la que tenemos que hacer realidad. Saber compaginar la misericordia con la contrición. La misericordia de Dios es el salmo que hemos dicho antes. Cuando dice, quiero misericordia, al final de la lectura y está engarzado en el salmo. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque corremos el riesgo de hacer de la Cuaresma o de la vida cristiana un cúmulo de espiritualidades, de oraciones, de novenas, de todo esto. No. Tenemos que vivir en misericordia. Esa misericordia que dimana de Dios, nuestro Padre en la figura de Cristo. Y creo que esa misericordia tiene que ser una misericordia vertical y horizontal. Vertical, que es la misericordia que nos viene de Cristo. Y horizontal es la misericordia que yo debo tener con los hermanos. Si la misericordia que nos pide el Señor no es así, una misericordia vertical que dimana de Él y una misericordia horizontal que es el impulso para la caridad, para el amor del hermano, creo que entonces no es realmente Cuaresma. Y por eso nosotros hoy vamos a hacer realidad las palabras del Salmo, quiero misericordia y no sacrificio. Porque a veces saturamos al Señor los oídos y a la Virgen también, con tantas plegarias, pero no dejamos que Él nos hable. Cuando una madre está en casa y están los niños, empiezan a hablarle y esto, no habléis tanto que no os oigo, que no os conozco. Esto le pasa a la Virgen. Cuando subimos a la Calleja, a Los Pinos, a Medjugorje, donde queráis, a veces vamos y dale, que dale, venga, que no. Solamente con decir, madre,
yo sé que me quieres, tú sabes lo que yo necesito. Como a Cristo, el buen leproso, si tú quieres, puedes limpiarme. Pero muchas veces nosotros, la misericordia, queremos obligarle al Señor o a la Virgen. No es así. La misericordia es dejarse guiar por la bondad de Dios y dejarse guiar por la bondad de los hermanos. Si no hay misericordia vertical y horizontal, no es válida esa misericordia. Y creo que esto es muy importante. Por eso una madre nos dice, la Virgen aquí en Garabandal os dirá, hijos míos, no riñáis, llevaros bien. Es el consejo de una madre cuando ve a los hijos revueltos por un juguete. Pero hombre, déjale un poco el juguete a tu hermano. Saber entender la figura de la madre con esta sintonía humana de la vida de cada uno de nosotros. Y creo que hoy tenemos que hacer eco de estas palabras. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa como sacerdote, mi culpa como creyente. Esto es una gozada. Con solo la lectura de Oseas y el Salmo es para meditar toda una cuaresma sin espectáculos, la cuaresma del silencio y de la seriedad para encajar toda esta realidad del amor que nos habla el bueno de Oseas. Hemos escuchado las palabras del versículo antes del Evangelio. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Tenemos que tener un corazón, como decía Joel al comienzo de la Cuaresma, miércoles de ceniza. Rasgad los corazones, no las vestiduras. Las tinetas sí, pero lo importante es rasgad los corazones. No endurezcáis vuestro corazón. No. Escuchad la voz del Señor. Es lo mismo que nos dice la Virgen. Haced lo que os diga. Está todo en relación. Pues que hoy nosotros, a la luz de estas palabras del Antiguo Testamento, del Salmo, de este versículo, nos centremos en la Cuaresma. Ustedes han venido a un grupo que vienen al olor de la Virgen, por lo que veo. Pues realmente que lo huelan bien. Y quiero decir que la Virgen cale hondamente su mensaje de amor. La Virgen no es un amuleto. La Virgen es la Madre de Cristo, que nos evangeliza, porque ella llevó en su vientre a Cristo. Y cuando María visita a Isabel, la evangeliza, porque lleva a Cristo con ella. Y María siempre nos evangeliza. Y solamente con decirle, Madre, te pido por esto, te pido por lo otro, y la gente, ese chantajeo que hacen a la Virgen, si me curas voy andando a Covadonga. Vamos, vaya aburrimiento. No, tú sabes, Madre, quién soy, tú me conoces. Espero en ti, confío en ti. Es una oración tan sencilla, sin tanta pamplina. Y por último, el Evangelio que hemos proclamado, que es la parábola que todos conocemos, la parábola de estos dos personajes. Y realmente el fariseo, erguido en su oraba, y sin duda que igual cumplía todo esto de la ley de Moisés y todo esto, pero no tenía un corazón contrito y humillado. No tenía de verdad una contrición de su vida. No tenía un sentido de decir, no, esto no es. En cambio, el publicano, aquel hombre sencillo, el fariseo erguido de pie, el publicano arrodillado,
dándose golpes de pecho, rompiendo su corazón, como dice Joel, desgarrando su corazón para que la gracia, la misericordia de Dios entrase en su corazón. Y esto es. Y si ustedes vienen a este lugar con esta idea, no la del fariseo, la del publicano, no dudéis. Marcharéis a vuestro lugar justificados y con gozo. Ahora si montáis cirios, y no, en absoluto. De verdad. Por eso creo que es muy importante analizar toda la palabra de Dios, en este caso el Evangelio, que nos dice cosas muy importantes para saber ser publicanos, es decir, gente sencilla. Hay una imagen, perdonad que igual me extienda, maravillosa. Cuando ves a un hombre de pueblo, yo es que los he visto, que van al campo y en el campo igual hay una ermituca de la Virgen con unas verjas, ya sabéis, pequeñita. Se quita la boina, se pone delante de la verja, de la ventanuca, hace así un santiguo. No sé qué pronuncia, pero algo dice. Realmente. Eso es amar a la Virgen. No hace espectáculos. No tira la boina al aire, no. Le coge la boina, la pone y seguro que solamente con mirar a esa imagen de la Virgen le mira a él. Y esto tiene que ser este lugar. Quitarnos la boina de la soberbia, de la maldad, todo esto, y ponernos delante de una imagen de la Virgen. Y ella sabe quién soy, cómo soy y lo que necesito. Pues que realmente este encuentro nos haga ser publicanos, nos haga ser, como dice Oseas, volver al camino de la verdad, que es el camino de Dios. De pie.